Saludos, ¿cómo están ustedes, amigos? Esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, Canal 20, también en nuestra frecuencia Instagram, Facebook, nuestro poderoso canal de YouTube, Abigail Soto TV. Estamos aquí para llevarle a ustedes las informaciones de lo que acontece en República Dominicana y el resto del mundo. Claro está, a nivel noticioso, recuerde que estamos de 4 a 5 de la tarde todos los días, de lunes a viernes, aquí en Al Detalle, hoy con la presencia del ministro de la MESI o del MESI. Del De la, MISID, sí, porque es el el ministerio, ministerio, ¿eh? Porque siempre hay la confusión, pero quería aclararlo al público que está hoy con nosotros una figura prestigiosa de la vida política en la República Dominicana, político desde muy joven, no inventado, pero también con la política ha concatenado a instituciones que le ha tocado dirigir y nada más y nada menos que la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya ustedes saben que hablo del licenciado Franklin García Fermín. Rector, Mucho porque gusto. nunca dejará de ser rector. Bienvenido. Así es. Muchas gracias, para mí un honor estar aquí al detalle. Usted sabe que lo recuerdo porque habíamos un grupo de jovencitos que asumimos con Jacobo Magruta la política en los años 80 y lo recuerdo que usted entrando a la oficina de Jacobo, que ya usted se había graduado de abogado. Sí, Usted se graduó muy joven. una época que forma parte de mi vida, tiene un espacio muy importante porque en el año 1985, yo siendo un joven abogado, entré a trabajar en el equipo de Jacobo Magruta, quien se convierte en ese momento en el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Y te puedo decir, bueno, porque ahí también te conocí, ya unos años después. Después, sí, en pero yo entré en 87. 87, sí. Y de ahí obtuve una experiencia de vida, ¿verdad? Política, junto al licenciado Jacobo Magruta, que me ha servido en mi vida, en toda mi trayectoria, porque Jacobo siempre lo recuerdo como un líder político abierto, afable, que inclusive siempre a nosotros que éramos los más jóvenes, nos daba consejos, nos orientaba, era como un padre. Y así yo recuerdo a Jacobo, y por ello uno lamenta cualquier muerte, pero la partida de Jacobo yo la lamenté y la sufrí, creo que fue en el 93, 94, 94 ya 95, casi 96, no Sí, recuerdo qué, pero fue 94. correcto. Sí. Y ahí también, como tú bien señalas, te recuerdo en esa época postelectoral del 1986, porque ahí hubo una situación de contradicción muy fuerte del 86, cuando termina el proceso electoral, al 90. Al 90. Sí. En el 90 ya Jacobo participa con el PRI, Con el que PRI, ahí salimos electos diputados, sí, Tony Raful y yo, el número 1 y el número 2. correctamente. Pero usted también tuvo el privilegio de tratar a Peña Gómez y de ser querido por Bueno, Peña Gómez, también tuve ese licenciado. honor, sí, tuve también ese honor porque ya en el 91, Ya cuando se veía que el PRI, que no era sí, ya, que volvieron sí, muchos dirigentes al PRD, correctamente, ahí vuelvo yo usted al volvió, PRD. sí. Fíjate, porque las elecciones del 90 fueron muy decisivas en el camino que se iba Sí, a transitar, ya que eh, el PRI, fuimos a las elecciones con el PRI en el 90, sí. obtuvo una votación de cerca o algo más de 136.000 Votos, votos. Y el exactamente. PRD obtuvo 450.000. La memoria suya está Sí. excelente, así fue. Y entonces ahí muchos dirigentes, primero fue Winston Arnaud, después
Ocio Valle, sí, un grupo, sí. Tony Raful con otro grupo. Sí, Tony Raful se fue ya después que estábamos en la Cámara de Diputados, Sí, después que ya habíamos él, ganado. Ya él era diputado, sí. Y ahí Peña Gómez tiró una línea de acercamiento. De que todos volvieran con la misma posición que tenían en el PRI, los que se habían ido, y ahí decidieron. Y Jacobo, que era un líder también, tenía un carisma, yo diría distinto, era más paternal. No, lo de Jacobo era que si le trataba y le ponía la mano en el hombro a usted, si ya usted salía como un papá que tenía que se había ganado. Si Jacobo hablaba con usted 10 minutos y ya usted lo No, si hablaba contigo te convencía. Sí, indiscutiblemente. Porque él tenía una empatía natural. Así era. Jacobo. Fíjate que Peña Gómez atraía por el liderazgo. Por el liderazgo. Sí, por su forma. Discurso, no por el cariño, pero Jacobo era por ese trato. El trato afable. ¿Cómo usted ve que ha cambiado, licenciado? Yo sé que usted en los programas no se estila preguntarle esto, porque no conoce la historia como yo, suya. ¿Cómo usted ve que ha cambiado la política de aquellos años cuando, en vez de llevar un café a la casa que íbamos de un dirigente, lo que nos brindaban era el café? Ahora es todo lo contrario. Si usted no va con el café, no se lo toma. Tiene que llevar el café y algo más. Y algo más. No. Yo le decía a unos amigos que usted hace un discurso y usted lo aplaude, pero si usted no dejó algo más, ese aplauso se quedó ahí mismo. Se quedó ahí. ¿Cómo usted ve que ha cambiado? Mira, evidentemente que ha habido un cambio muy profundo, muy fuerte, muy grande. La política en República Dominicana y probablemente en el mundo. Sí, ¿verdad? Es así. Son sucesos y situaciones que se dan a nivel global. En aquel momento predominaban las ideas, la ideología, el pensamiento. Recuérdate que Jacobo vendía su idea de la ideología de la eficiencia. Que escribió un libro importantísimo. Inclusive ese libro circuló. Sí. No había un militante del PRD en ese entonces que no tuviera un ejemplar de ese libro. Así fue, y lo buscaba mucho la gente. Y lo leyera y lo estudiara. Que con el paso del tiempo después vimos que Jacobo tenía, un conocimiento extraordinario, porque la teoría de la eficiencia todavía al día de hoy es una práctica que si no se realiza, no se triunfa. Y bueno, y él lo demostró porque Jacobo fue un hombre eficiente donde estuvo. Fue vicepresidente de la República, la ejerció con eficiencia. Fue director general de Corde, todas las empresas del Estado, la dirigió también con eficiencia. Fue presidente del Senado y también lo dirigió con eficiencia. Y los 40 y pico de días que estuvo en el Palacio, transformó el país de tal manera que la gente creía que era 43 días, cosa extraordinaria. 42, 43 días. Hizo lo que no se pensaba. Y eso pues también le sirvió a él de plataforma para lanzar su proyecto, porque demostró que era un hombre eficiente. Hoy la política, desgraciadamente, se mueve mucho por el interés pecuniario. No hay esa capacidad de entrega que había en ese momento, que nosotros lo vivimos, ¿verdad? Totalmente. Nosotros hemos tenido la suerte de conocer dos siglos. Sí, así mismo es. El siglo XX y el siglo XXI. Y notamos la diferencia que en el orden ideológico se dieron en esos dos siglos. Y a qué joven de ese tiempo le preguntaban algo sobre la historia y no respondía. Ahora usted busca y le pregunta lo que sea sobre la historia contemporánea, y no le pueden responder. No le pueden responder. Y ha cambiado eso, licenciado Franklin García Fermín, a tal punto que los partidos, si no cuentan con recursos suficientes, y las candidaturas, si no cuentan los que las sustentan con recursos suficientes, no ganan elecciones. No. Hoy es evidente que para lanzar un proyecto presidencial, es más, cualquier proyecto, hasta de una simple regiduría, hay que tener... Hasta una regiduría cuesta dinero. Porque de que tú dices que aspira, hay un grupo que se te aparece a tu casa. Inmediatamente. En la época de ese liderazgo de el amigo Jacobo Peña,
José Francisco Peña Gómez, Balaguer también, Juan Bosch. Juan Bosch. Esa época, eso no era ¿Quién hablaba de posible, dinero? eso no, ¿Quién no, hablaba de dinero? eso ¿Quién era, se equivocaba? eso era impensable que alguien fuera detrás de Juan Bosch o detrás de Peña Gómez o de Jacobo Masluta. Yo recuerdo que Jacobo y el propio, yo lo vi con mis propios ojos, Peña Gómez también, que iba a visitar compañeros que estaban enfermos, dirigentes, pero dirigentes de base, ¿verdad? Y yo recuerdo que de manera discreta yo lo llegué a ver. Yo soy observador, Sí. y veía cuando Peña Gómez le pasaba una ayuda. Mira, Sí, eso pero eso era pero no solidaridad. sí, Eso era no, por solidaridad, que no la no por pedía. trabajo político. No, y no la pedía. No la pedía. Eso era de manera espontánea que lo daba. O Jacobo Marluta mandaba a alguien a llevarle una ayuda, ¿verdad? Sí. Para pagar la clínica o comprar los medicamentos. Pero eso no existía, de que aquí está la receta. Eso no era posible. Cuando a usted le época. tocó dirigir la universidad, ese paternalismo ya se sentía, iban allá a su oficina no, los compañeros. Iban ya a buscar de todo, ¿verdad? ya el populismo estaba mediático, estaba instaurado. Sí. Lo cual uno, ¿verdad? Ya uno puede ayudar, algún nivel de ayuda uno puede dar, pero si uno se lleva... No alcanza el presupuesto. Y cae preso también. Sí, y cae preso. Franklin, hoy estamos ante una disyuntiva. El país, pues, va creciendo. Sin embargo, yo siento que hay atrasos que pueden estar a la vista si se llevan a cabo. ¿Por qué digo, y uso la palabra como así, como un término tan sencillo? Porque yo escucho hablar de una fusión del Ministerio de Educación y el MESI. Y a mí que todavía me gusta estudiar, a esta edad, que tú no lo creas, yo estoy yendo a una aula universitaria para estudiar otra cosa. Yo veo como que eso es algo improcedente desde mi punto de vista. No Franklin el que tiene que cuidarse porque es el ministro, sino la realidad de la educación, porque Franklin García Fermín no tiene que ser ministro para ser objetivo, porque ya fue rector de la universidad más importante de América, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo lo visualiza usted? Sí. ¿Y qué usted le ha dicho al presidente? Bueno, mira, hoy vivimos la sociedad del conocimiento, como la definió aquel famoso comunicador Peter Drucker, que dijo que la sociedad del porvenir era la sociedad del conocimiento. Y ya hace mucho que estamos viviendo en la sociedad del conocimiento, porque el conocimiento es un bien intangible, porque no lo podemos tocar, ¿verdad? Entonces, ese bien es el que produce hoy riqueza. Países que no tienen, vamos a decir, territorio, no tienen minas de oro o de diamante o no tienen petróleo. La naturaleza le ofrece muy poco. Sin embargo, son países ricos porque han invertido en tecnología, en educación y en crear conocimiento. Han educado. Correctamente. Ahora, ¿quién crea el conocimiento? Las universidades. Tú, y te felicito, estás estudiando en una universidad, pero tú lo estás haciendo básicamente, tú no lo estás haciendo para vivir de lo que tú estás estudiando. Porque ya tú tienes una carrera para aumentar el conocimiento. Es para tú crear conocimiento, tener capacidad, aumentar tus conocimientos y poder crear conocimiento, ¿verdad? En el área que es una responsabilidad, porque yo estoy en un medio de comunicación donde la gente de tal me espera algo nuevo siempre. Correctamente, es una obligación, yo diría, de un comunicador prepararse cada día, porque es una persona que está llamada a informar. Bueno, pues quienes crean conocimiento y producen conocimiento son las universidades. Tú vas a cualquier país del mundo y el hospital más importante es un hospital universitario. Es decir, es un hospital donde se llevan a cabo investigaciones. Los hospitales más famosos, el de Estados Unidos, el
el que está aquí el presbiteriano, sí, sí, presbiteriano. ese pertenece a la Universidad de Columbia, Sí. que es una de las universidades de mayor prestigio en el mundo, y está en la ciudad de Nueva York. Entonces, las universidades son las que crean conocimiento. Y hoy vivimos en la sociedad del conocimiento. Por tanto, las universidades hay que darle un tratamiento, un cuidado, una vigilancia de primer orden. Y para eso permanente. Y permanente. Por eso el Messi ha jugado un papel tan importante. Y en 24 años que tiene de creado el ministerio, la educación superior en la República Dominicana ha tenido una solidez y un avance extraordinario. Y nunca antes en República Dominicana la educación preuniversitaria, que tiene otro propósito muy distinto, porque esa no es para crear conocimiento, es para dar formación, la base de la formación, para que ese joven, cuando la adquiera concluya, conocimiento, ten la capacidad de adquirir conocimiento cuando llegue a la universidad. Exactamente. Pero la formación que le da es una formación inicial, la primera formación, la lectura, la matemática. La base para que asuma después. Excelente. Por tanto, son dos funciones totalmente distintas, aun cuando evidentemente se complementan. Pero se complementan en un nivel arriba, ya después de pasar los procesos. Bueno, la base, que es donde se va a construir el edificio. Ahí no está, ahí no van. Correctamente. Entonces, nunca han estado unidas en República Dominicana. Ahí hay que tener entonces, tenemos que tener, si ese proyecto se lleva a cabo, tenemos que tener sumo cuidado. Y es lo que yo le he planteado a la comisión, que no podemos llevar ese proceso como caña para, como decimos, caña para el ingenio. Caña para el ingenio. Sino que es algo que nunca nosotros lo hemos tenido. Hay países que sí, que están unidos. Hay otros que no. España, por ejemplo, lo tiene igual que nosotros. Se llama Ministerio de Universidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y nosotros nos llamamos Ministerio de Educación Superior. Ciencia y Tecnología. O sea, somos lo mismo. No, es igual. Nos llamamos igual. Y allá está separado. Y allá está separado. O sea, que el Ministerio de Educación tiene otra función. Porque tiene además, se supone que aquello es mucho más grande en cualquier parte del mundo, porque ahí incluye a toda la población y es obligatorio. En toda parte del mundo la educación preuniversitaria es obligatoria, ¿verdad? Habrá países que aún siendo obligatorio no se cumple, pero usted no puede entender que usted encuentre un niño que no sepa leer y escribir en Rusia o en Alemania o en Polonia o en Estados Unidos, ¿verdad? Eso usted no lo va a encontrar, porque esa educación ahí es obligatoria para todos los jóvenes. Ahora, la educación universitaria... Fíjese que se divide, perdón, el rector, fíjese que se divide, o sea, llega hasta... Ya concluyeron la basamenta del bachillerato, para decirle términos que no se entiendan. Ahí cambia la situación y ya cambia entonces a universitaria. Ahí no tiene que ir todo el mundo. Ahí ya es otra cosa. Ahí van ahí es otra cosa. Tienen las condiciones para ir, los que realmente tienen la vocación y los que quieren ir. Y que es muy diferente. Porque no es obligatorio. Exactamente. La educación universitaria no es obligatoria, como es la educación preuniversitaria, que sí es obligatoria. Y aquí en Dominicana siempre ha estado separada. Cuando se crea la Universidad de Santo Domingo, hoy Autónoma de Santo Domingo, en el 1538, ¿verdad? Surge primero que la República, la universidad. Surge primero que la educación. Por eso la más vieja del Nuevo Mundo. Entonces, el control de la educación universitaria la mantuvo la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hasta el 2001, cuando se crea el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
Y antes de eso, en el 1983, durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, se creó el Consejo Nacional de Educación Superior, el famoso CONES. Educación superior. Pero era para regular lo que era la educación universitaria privada, porque la UAS mantenía como se mantenía como el órgano rector del sistema público de educación superior. Sí. Todavía hay funciones que deben pertenecer al Ministerio de Educación Superior, que lo mantiene la UAS, como es el caso de la reválida de títulos, las convalidaciones o el examen médico para las especialidades médicas. Todavía eso, que no debiera tener la universidad. No debería tenerlo porque ya existe el órgano. Exactamente, porque hay un órgano rector ya de eso. Ya es el MESIC, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate que durante toda la historia, el devenir histórico de la República Dominicana, nunca estuvieron juntos esos dos órganos. El órgano que dirige la educación preuniversitaria y el órgano que dirige la educación universitaria. Siempre han estado separados. Yo, evidentemente, entiendo que no se puede inventar, ¿verdad? ¿Quién le transmite esa posición al presidente Luis Abinader? ¿Lo motiva para que lleve a cabo esa intención? Y vamos a decir que es la intención porque todavía está muy lejos, para mí está muy lejos de producirse en caso de que se produzca la unificación o la integración. Evidentemente que el proyecto, lo que yo he podido notar, ¿verdad? Desde el Ministerio de Educación Superior, es que hay un gran rechazo a él. Sí, yo lo noto de fuera. Todo el que habla, todos los comunicadores, todos los universitarios, yo tengo contacto con, por supuesto, ¿verdad? Sí. Todos los días con universitarios. Claro. Rectores, autoridades, profesoras. Y su esposa sigue ligada a la universidad, con aspiración inclusive, claro, ella actualmente es la vicerrectora de extensión de la UAS. O sea, que usted está y aspira a la rectoría. A la rectoría. O sea, desde ya cuenta con mi apoyo. Sí, yo lo sé. Este programa está a sus pies ya. Sí, gracias. Pues sí. Entonces, yo realmente no he entendido quién es o sea, yo creo que eso a lo mejor provino del Ministerio de Hacienda por un problema presupuestario, me parece. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque voy a necesitar su anuencia para una pausa.